Buenas tardes. A continuación doy respuesta a las preguntas. La primera pregunta es: ¿considera funcional el modelo autoestructurante para el aprendizaje individual y colectivo? Definitivamente sí lo encuentro pues necesario y funcional totalmente, teniendo en cuenta que hay que cambiar un poco esa visión de la educación. No solamente depende del docente, del maestro, sino que hay que darle la oportunidad al estudiante de que empiece a construir su propio conocimiento, teniendo en cuenta pues la investigación, la innovación, la creatividad. Entonces es importante empezar a motivar a los estudiantes en este tipo de metodologías, puesto que el docente lo único que tendría que hacer es generar, tener un contexto, y el estudiante pues ya empezaría por medio claramente de la experimentación, de poder vivir de pronto algunas circunstancias o experiencias, pueda crear sus propias conclusiones y conocimiento. Entonces sí es totalmente válido. En este modelo de educación que tenemos actualmente valdría toda la pena, porque eso permite también que el estudiante se sienta un poco más motivado para pues estudiar. En cuanto a la segunda pregunta, que dice que sí es importante tener en cuenta la libertad individual del estudiante para lograr un aprendizaje integral, pues claramente hay que tener en cuenta que todos los estudiantes que tenemos en un aula son completamente diferentes, teniendo en cuenta sus condiciones de vida, su núcleo familiar, luego cómo han sido formadas como personas, y también pues otros procesos de aprendizaje que hayan tenido en el pasado. Entonces es importante tener en cuenta eso. Es acá donde de pronto se hace un poco complejo llegar a este modelo, porque claramente necesita de tiempo, también se necesita de diferentes herramientas en las que tanto el docente como el estudiante pueda determinar cuál es su ritmo de aprendizaje, cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son como esos gustos y preferencias, pues para que asimismo el estudiante se sienta motivado por aprender. Entonces es una parte como de exploración, de saber qué es lo que me gusta, qué es lo que de pronto me motiva a aprender, y pienso que eso es como pues una de las fases más importantes, ¿no? De tener en cuenta mucho eso. Esto va acompañado mucho pues de la libertad de expresión, de pensamiento. Entonces vemos que en la actualidad el modelo educativo pues lo que hace es limitar mucho eso. El simple hecho de usar un uniforme, el simple hecho de tener como un protocolo, una etiqueta para, no sé, comportarse en diferentes situaciones. Claramente hay reglas generales en las que uno pues claramente tiene que entender cómo pues tiene que ser el comportamiento, pero a veces se vuelven reglas y permiten o cohiben mucho al estudiante en diferentes situaciones. La siguiente pregunta, que si es posible el modelo autoestructurante en el contexto de la educación colombiana y que el estudiante pueda ser ciudadano consciente de su deber social, pues debería ser lo ideal, ¿no? Pero considero que no es posible si continuamos con eh, pues el mismo tipo de gobiernos que hemos tenido toda la vida, en donde la educación no es prioridad. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, muy seguramente no será posible, pero sí lo considero completamente válido para cambiar un poquito también todo ese contexto social en el que actualmente estamos. Pregunta: ¿que se le sacaría provecho a la nueva escuela de modelo autoestructurante? Definitivamente sí, porque va a permitir que podamos formar estudiantes con pensamiento crítico, que sean también capaces de crear nuevos conocimientos, de innovar y dejar a un lado también todo este tema de esa educación que se ha enfocado en un tema más memorístico que cualquier otra cosa. En cuanto a si considero funcional la aplicación del modelo, sí, es completamente funcional. La idea sería que pues la educación se volcara a ese tipo de modelos, pero pues claramente hay que tener en cuenta que tanto las instituciones
como en sí el gobierno no da las herramientas, pero sería totalmente válido y funcional. A lo largo de mi práctica docente, digamos que no he tenido como la posibilidad como tal de poder manejar este modelo en mis clases, a pesar que pues trato mucho de que los estudiantes tengan la posibilidad de tal vez de entender cómo es el entorno laboral, siendo pues docente universitaria y de una carrera tan técnica como es la hotelería y el turismo. Entonces, esta carrera se centra mucho en enseñarles cómo saber hacer. Entonces, desde ese punto de vista, es un poco complicado manejar el modelo, pero sí me parece importante cambiar un poquito esa visión y entender que los estudiantes pueden crear nuevas formas de prestar un servicio, de generar un producto. Entonces sí lo considero totalmente válido y sería importante que en algún momento las instituciones educativas, también pues de educación superior, se interesaran por eso. Eh, Actualmente uno revisa, pues, digamos, los perfiles de muchos de los docentes. Muchos de los docentes no somos licenciados, no somos pedagogos, simplemente somos personas que claramente nos hemos preparado, tenemos nuestras especializaciones, maestrías, pero sí es importante que nos formaran un poquito más o nosotros formarnos claramente en todo ese tema de esos modelos pedagógicos, porque serviría mucho para enriquecer más la calidad de profesionales que pues estamos formando. Bueno, en cuanto a la primera pregunta de si es funcional el modelo autoestructurante para el aprendizaje, yo diría que sí, dado que el modelo autoestructurante lo que propone es que el conocimiento y el aprendizaje se construyan desde el interior del sujeto. A diferencia del modelo tradicional, en el que el aprendizaje se da desde el exterior del sujeto y esa exterioridad está ya sea en los libros o en la palabra del profesor, lo que supone el autoestructurante es que el profesor solamente facilita el desarrollo de las habilidades cognitivas, emocionales de la persona para que sea este el que dentro de sí propicie el aprendizaje. En ese sentido, me parece que es un modelo funcional, sin embargo, motiva, sobre todo es la parte individual más que colectiva. Y es importante entender también que el conocimiento se construye en el diálogo y a través del lenguaje con los otros. Entonces, me parece que sí es funcional, pero sobre todo para la parte de lo individual del sujeto. En cuanto a la libertad individual, sí es importante para el aprendizaje integral. Claro que sí, porque no podría haber un aprendizaje sin lo que es el sujeto en sí mismo. Y es importante tener en cuenta que si no se permite al estudiante ser, ¿sí? Ser sí mismo y ser sí mismo en la libertad, pues es difícil que haya un proceso integral. Me explico. La integralidad se supone que tiene que ver con todas las dimensiones del ser humano, incluyendo la autonomía, y la autonomía tiene que ver justamente con la libertad del sujeto. En cuanto a la pregunta sobre si el modelo autoestructurante es posible en la educación colombiana en el marco de ser un ciudadano, yo creería que sí, dado que el modelo autoestructurante y también en el marco de la escuela nueva, se supone que el proceso educativo lo que propone es la formación de un ciudadano, ¿sí? Y eso nunca se lograría a través de la enseñanza tradicional, dado que la enseñanza tradicional lo que permitía solamente era como el dominio y el gobierno de los sujetos. Y el gobierno de los sujetos limitaba precisamente su libertad y su ejercicio como un sujeto activo en la sociedad. En ese sentido, el modelo autoestructurante sí permite la formación de ciudadanía o la formación de un ciudadano, y en ese sentido pues es un ciudadano que es consciente de su deber en el marco de la sociedad, pero también no solamente de sus deberes, sino
de los deberes que tiene la sociedad con ellos y el Estado con ellos, es decir, derechos y deberes. En cuanto a la pregunta sobre la escuela nueva y el modelo autoestructurante para mis estudiantes, digamos que me parece importante de ambas propuestas, tanto de la estructurante como la escuela nueva, el proceso que supone la construcción de un conocimiento que surja a partir del propio sujeto. Pero me parece que es más importante en este sentido permitir que este aprendizaje vaya más allá del desarrollo cognitivo y vaya hacia la transformación de la realidad social. Lo que debería ayudar la educación, incluyendo estos dos referentes, es que los estudiantes puedan transformar sus necesidades existenciales o sus condiciones existenciales a partir del conocimiento construido. Y es de entender que las necesidades y esas necesidades pues son tanto individuales y colectivas. En cuanto a la pregunta sobre en la universidad como docente universitario, si es funcional el modelo, sí, claro que sí. De hecho, yo trabajo en la pedagógica y varias de las propuestas educativas tienen que ver con el modelo autoestructurante. Entonces, digamos que sí es funcional y sí se aplica en la práctica, pero en diálogo con otro tipo de pedagogías, como por ejemplo las pedagogías críticas o la educación popular. Lo educativo no puede restringirse solamente a los procesos cognitivos y a la parte como práctica o experiencial, sino también esta relación de lo cognitivo con la realidad social. Y en ese sentido, uno no debería casarse solo con un enfoque pedagógico, sino mirar en qué medida los discursos educativos o pedagógicos le permiten formar un discurso renovado que digamos le aporte a esos estudiantes. Y por último, en cuanto a la práctica docente, ¿qué ventajas y desventajas encuentro? Bueno, pues en cuanto a las ventajas, me parece clave que hay una transformación o se propone una transformación en la que el estudiante es un sujeto activo de su propio conocimiento. Como lo decía al inicio, la idea de tanto de la escuela nueva como el autoestructurante, el modelo autoestructurante, es que el proceso de aprendizaje surja a partir del desarrollo cognitivo y de otras dimensiones del ser humano. Y eso le da entonces al sujeto un papel activo en ese conocimiento. En ese caso yo le veo ventajas. También son ventajas la relación que proponen ambos referentes en cuanto a la relación con el medio, ¿no? Porque también la idea es un poco cómo desde el conocimiento podemos transformar el medio, entenderlo y transformarlo. Pero solamente le veo como la dificultad, y es que tiende a ser muy cognitivista y en ese sentido también tiende a ser muy individual, o sea, el desarrollo individual de los sujetos en cuanto a su aprendizaje. Eso yo lo pondría en diálogo, por ejemplo, con todo el constructivismo sociocultural de Vygotsky, que además, ¿sí?, tomando en cuenta ese desarrollo cognitivo de los sujetos, propone que debe ser un desarrollo mediado por la cultura y para la transformación de la misma.